¿Cómo saber qué quiere Dios que hagas? No siempre empieza con una respuesta clara. A veces comienza con una inquietud suave, con esa sensación interior de que algo necesita ser escuchado antes de ser decidido. Sigues adelante, cumples, avanzas, pero por dentro sabes que estás en una pausa que no se ve, una pausa del alma. Hay momentos en los que preguntas, oras, esperas y el cielo parece callado. Y ese silencio puede confundirte, hacerte pensar que Dios se alejó, cuando en realidad está más cerca que nunca. Porque Dios no siempre habla para darte instrucciones inmediatas. Muchas veces habla para enseñarte a confiar antes de moverte. Saber qué quiere Dios que hagas no es correr hacia el primer camino disponible. Es aprender a reconocer la paz que no depende de las circunstancias. Es notar cómo poco a poco el ruido interior se aquieta y el corazón empieza a alinearse. Ahí, sin presión y sin miedo, la dirección comienza a mostrarse no como un grito, sino como una certeza serena. Dios no está escondiendo su voluntad de ti, no está jugando con tu historia ni poniendo pruebas para verte fallar. Él no habla en acertijos para confundirte, habla al corazón para fortalecerte. Su deseo no es que vivas dudando, es que camines con una confianza que nace de saber que no caminas solo. A veces pensamos que saber qué quiere Dios es recibir una señal espectacular, cuando muchas veces empieza en lo cotidiano, en una conversación que llega justo a tiempo, en una inquietud que no se va, en una puerta que no se abre aunque insistas, o en otra que se abre con una paz que no puedes explicar. Dios no grita desde lejos, camina contigo mientras aprendes a reconocer su voz. Tal vez hoy estás frente a una decisión grande, cambiar de rumbo, soltar algo seguro, decir sí cuando el miedo dice no. Tal vez no es una sola opción, sino varias buenas, y eso también cansa. O quizá estás agotado de vivir adivinando, preguntándote si vas por el camino correcto. Dios conoce ese cansancio, y no lo desprecia. Él quiere que conozcas su corazón antes que el resultado. Quiere que tu próximo paso no nazca del apuro ni del temor, sino de una sabiduría que se va formando mientras confías. Porque cuando caminas con Dios, incluso los pasos pequeños, incluso las pausas, también son parte de su voluntad. Jesús estaba señalando una verdad que cambia todo. Dios no se revela principalmente en el escenario, sino en el cuarto del corazón. Cuando Él dice, entra en tu aposento y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, Mateo 6:6, no está hablando solo de una habitación, está describiendo un lugar interior donde ya no actúas, ya no demuestras, ya no te defiendes. Ahí, donde nadie te aplaude y nadie te presiona, la voz de Dios se vuelve más nítida, porque ya no estás tratando de impresionar a nadie, ni siquiera a ti. El ruido público no es solo el sonido de afuera, también es el ruido de la imagen, la necesidad de verte fuerte, de tener respuestas, de mantener el control, de comparar tu proceso con el de otros. Jesús vio que lo público puede convertir la fe en actuación, y cuando la fe se convierte en actuación, la dirección se vuelve confusa, porque empiezas a decidir no por obediencia, sino por expectativa, no por convicción, sino por mirada ajena. En cambio, en lo secreto, Dios te encuentra tal como estás, con dudas reales, con cansancio real, con deseos mezclados. Y ahí, sin máscaras, Él puede guiarte de verdad. Hay un giro precioso en esto. Muchas veces tú buscas una señal afuera, pero Dios está intentando formar un oído adentro. En lo secreto, Él no solo te dice qué hacer, primero te enseña a reconocer su tono. Jesús no corría detrás de la aprobación de la gente, salía temprano, se apartaba y volvía con una claridad que no podía ser comprada con aplausos. Eso es dirección, no solo saber el próximo paso, sino caminarlo sin perder el alma. Si quieres aterrizarlo en la práctica sin hacerlo pesado, prueba esto. Antes de abrir el teléfono, abre un minuto de silencio. Antes de pedir consejos a todos, dile a Dios una frase simple. Padre, aquí estoy. Habla con claridad.
Antes de decidir, revisa si estás eligiendo para agradar o para obedecer. Lo secreto es el lugar donde Dios te desata de la prisa, te limpia de la presión y te da algo que el ruido no puede dar, una paz firme que empieza a parecer dirección. Jesús se apartaba para orar antes de decisiones importantes, y eso te muestra que la claridad no nace de la prisa, nace de la presencia. Él no tomaba el siguiente paso solo porque había necesidad, presión o expectativa alrededor. Primero se retiraba, como si dijera con su vida: antes de elegir un camino, quiero escuchar al Padre. Y ahí hay un espejo para ti, porque muchas veces no es que no quieras hacer la voluntad de Dios, es que estás intentando decidir con el corazón lleno de ruido. Cuando Jesús se apartaba, no era para escapar de la gente, era para volver con dirección, porque en lo secreto se ordena lo que en público se confunde. Y entonces la pregunta no es ¿qué opción es más rápida?, sino algo más profundo: ¿desde dónde estoy decidiendo ahora mismo? Si estás decidiendo con ansiedad, si te sientes empujado, si sientes que tienes que resolverlo ya, tal vez no necesitas otra señal. Tal vez necesitas apartarte como Jesús, aunque sea un momento, para recuperar el centro. Hay decisiones que cambian tu rumbo, y Jesús no las trataba como un trámite, las llevaba a la oración. No para que Dios le diera un mapa completo, sino para caminar en comunión. Porque cuando la oración no es un último recurso, se vuelve un lugar de alineación. Ahí, tu deseo se purifica, tu miedo pierde volumen y tu interior empieza a reconocer lo que trae paz y lo que solo trae presión. Y sin convertirlo en un interrogatorio, aparece una pregunta sencilla que abre luz. ¿Estoy buscando la voluntad de Dios o estoy buscando que Dios bendiga mi voluntad? Lo más hermoso es que Jesús no se apartaba para quedarse lejos, se apartaba para volver con amor, con firmeza, con claridad. Así guía Dios también contigo. No te acelera, te forma, no te empuja a elegir por pánico, te invita a escucharlo hasta que el siguiente paso tenga raíz. Y quizá hoy tu llamado no es decidir más rápido, sino hacer lo que hizo Jesús: apartarte un poco, respirar, orar y dejar que la presencia del Padre ponga orden donde antes solo había urgencia. Escuchar a Dios requiere desacelerar el alma, y Jesús lo mostró con su propia vida. Hay una escena sencilla pero profunda. Después de un día entero sanando, enseñando y siendo buscado por multitudes, el Evangelio dice que Jesús se levantó muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y se fue a un lugar solitario para orar. Los discípulos lo buscaron con urgencia, y cuando lo encontraron, le dijeron casi con reproche: «Todos te buscan». Había necesidad, había demanda, había oportunidades abiertas. Y sin embargo, Jesús no volvió corriendo. Había escuchado al Padre primero, y desde ese silencio tomó una decisión clara. Era momento de ir a otros lugares, aunque eso no fuera lo más esperado. Esa escena revela algo clave. La voluntad de Dios no siempre coincide con la urgencia de los demás. Si Jesús hubiera decidido desde la prisa, se habría quedado donde era más popular, pero al decidir desde la quietud, eligió el camino correcto. Ahí entiendes que desacelerar el alma no es perder tiempo, es ganar dirección. Es permitir que la voz de Dios tenga más peso que la presión del entorno. Algo parecido le ocurrió a Pedro después de la resurrección. Jesús ya había vencido la muerte, pero Pedro estaba confundido, cansado, sin saber bien qué hacer con su futuro. Volvió a pescar, como antes, y fue en una madrugada tranquila, sin discursos ni multitudes, cuando Jesús se le acercó en la orilla. No lo corrigió a gritos, lo esperó en silencio, compartió el desayuno con él y en ese ritmo lento le habló al corazón. La restauración y la dirección llegaron cuando todo se desaceleró. Dios suele hablar cuando el alma baja la velocidad, no cuando corres para resolver, sino cuando te detienes lo suficiente para estar presente. Si hoy sientes confusión,
Tal vez no te falte información, ni fe. Tal vez te falte ese espacio donde Jesús siempre hablaba con claridad. El lugar tranquilo donde el corazón deja de correr y aprende, otra vez, a escuchar. Jesús afirmó que sus palabras son vida y verdad, y con eso dejó claro que no solo informan, transforman. Cuando Él dijo, «Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida», estaba revelando que su enseñanza no es solo correcta, es vivificante. No se limita a decirte qué hacer, tiene el poder de ordenar lo que está roto por dentro, de devolver claridad cuando todo se siente confuso y de sostenerte cuando no sabes cómo seguir. Por eso la palabra de Jesús funciona como filtro y como dirección. Cuando una decisión pasa por lo que Él dijo, algo se aclara. Lo que no viene de Dios empieza a perder fuerza. Lo que nace del miedo se expone, y lo que está alineado con el corazón del Padre permanece. No todo lo que promete alivio trae vida, pero lo que Jesús dice siempre conduce a ella, incluso cuando desafía, incluso cuando cuesta. Escuchar a Jesús es aprender a distinguir entre lo urgente y lo verdadero, entre lo que calma por un momento y lo que sana de raíz. Sus palabras no empujan, enraízan, no confunden, iluminan. Y cuando permites que sean el criterio de tus decisiones, empiezas a caminar no solo con más certeza, sino con una vida interior que respira, descansa y se fortalece en el camino correcto. Jesús dijo, «Si me aman, guardarán mis mandamientos», en una noche cargada de peso y verdad. No fue una enseñanza lanzada al aire, fue pronunciada en la intimidad, pocas horas antes de la cruz. Los discípulos estaban confundidos, inseguros, sin comprender del todo lo que venía. Y en medio de esa incertidumbre, Jesús no les dio instrucciones detalladas sobre cada paso futuro, les dio una clave profunda para no perderse: el amor expresado en obediencia. Con esas palabras, Jesús une algo que solemos separar: sentir y decidir. Amar a Dios no es solo emoción o intención sincera, es permitir que ese amor oriente el rumbo de la vida. Cuando Jesús habla de guardar sus mandamientos, no está imponiendo cargas, está ofreciendo dirección. Está diciendo, en esencia, cuando me amas de verdad, tu corazón empieza a alinearse con el mío y desde ahí tus decisiones comienzan a tomar forma. Esto es especialmente importante cuando buscas saber qué quiere Dios que hagas, porque muchas veces no hay una respuesta inmediata, pero sí hay un marco claro. Las enseñanzas de Jesús se convierten en un filtro. Si una decisión te aleja del amor, de la verdad, de la humildad, de la luz, no viene de Él. Si en cambio te llama a amar mejor, a vivir con integridad, a obedecer incluso cuando cuesta, ahí suele haber guía. Jesús no separa el amor de la dirección, porque sabe que el amor verdadero siempre se traduce en pasos concretos. Cuando eliges guardar sus palabras, no solo estás haciendo lo correcto, estás entrenando tu interior para reconocer su voz, y con el tiempo, la voluntad de Dios deja de sentirse confusa o lejana y empieza a sentirse cercana, coherente, familiar. Ahí, en esa obediencia nacida del amor, muchos caminos se aclaran. No todo lo que parece bueno coincide con lo que Jesús enseñó, y hoy eso puede confundirse con facilidad. Vivimos rodeados de ideas que suenan sanadoras. Conéctate con tu energía, manifiesta lo que deseas, todo está dentro de ti. Sigue solo lo que te hace sentir bien. Muchas de esas cosas no parecen malas, incluso prometen paz, equilibrio y bienestar. El problema no es que busquen alivio, sino que colocan el centro en uno mismo y dejan a Dios en los márgenes, como una opción más y no como la fuente. Jesús, en cambio, nunca enseñó a mirarnos como el origen de la verdad, sino a volver el corazón al Padre. Lo moderno suele decir, escúchate a ti. Jesús dice, sígueme. Lo actual invita a controlar, atraer, decretar. Jesús invita a confiar, a soltar, a obedecer,
No porque quiera quitarte algo bueno, sino porque sabe lo que de verdad te sostiene cuando lo superficial se cae. Hay distracciones que parecen inofensivas, llenar cada silencio con contenido, buscar respuestas rápidas en frases bonitas, construir una espiritualidad a la medida para no incomodarnos. Todo eso puede sentirse bien, pero aún así alejarnos del centro. Dios no dice no para limitarte, lo dice para cuidarte. Como un padre que no deja que su hijo coma galletas todos los días, no porque las galletas sean malas, sino porque sabe que no alimentan, que no sostienen, que a la larga dañan. Así es Dios contigo. No todo lo que agrada conviene, no todo lo que calma sana, no todo lo que brilla guía. Jesús no vino a quitarte libertad, vino a enseñarte a elegir lo que realmente te da vida. Y ahí está la paz. Saber que cuando Dios corrige, no castiga. Cuando pone límites, protege. Cuando dice por ahí no, es porque ve más lejos que tú. Sus caminos no siempre son los más populares ni los más cómodos, pero siempre son los que conducen al bien profundo, al bien que permanece. Seguir a Jesús implica obedecer incluso cuando es incómodo, porque no todo lo que nos atrae nos conduce a la vida. Jesús sabía que dentro del corazón humano hay deseos buenos mezclados con otros que desordenan, y también sabía que existe una voz que no busca tu bien, sino tu confusión. La Escritura habla del demonio no como un personaje de miedo, sino como alguien que distorsiona, que susurra medias verdades, que hace que lo fácil parezca sabio y que lo inmediato parezca urgente. El demonio rara vez se presenta como algo claramente malo. Jesús mismo fue tentado con cosas que parecían razonables: comida cuando tenía hambre, poder para hacer el bien, reconocimiento sin sufrimiento. Nada de eso sonaba oscuro, pero no venían del Padre. Por eso obedecer a Dios a veces incomoda, porque implica decir no a algo que podrías tener ya, pero que te alejaría lentamente de la verdad. El mal no siempre empuja al abismo de golpe, muchas veces te invita a tomar atajos que parecen inofensivos. Jesús obedece al Padre incluso cuando duele, porque confía en su amor. Y ahí está la clave. La obediencia cristiana no nace del miedo al demonio, nace de la confianza en Dios. El enemigo divide, acelera, confunde. Dios unifica, da paz, forma con paciencia. Cuando eliges obedecer a Jesús, incluso en lo incómodo, estás diciendo: confío más en tu mirada que en mi impulso del momento. Y eso te protege, no te limita. Hay decisiones que incomodan porque cortan con hábitos, con ego, con orgullo, con falsas seguridades. Pero ese malestar no es señal de error, muchas veces es señal de liberación. Como cuando un padre dice no a algo que su hijo quiere con todas sus fuerzas, no porque no lo ame, sino precisamente porque lo ama. Dios ve lo que tú no ves. El demonio promete control. Jesús ofrece vida. El primero seduce para apartarte, el segundo incomoda para sanarte. Por eso obedecer a Jesús no siempre se siente cómodo, pero siempre conduce a la verdad. Y aunque al principio no entiendas todo, hay algo que se va asentando por dentro. Una paz que no viene del mundo, una claridad que no nace del miedo, una libertad que no depende de hacerlo todo a tu manera. Ahí, incluso en la incomodidad, empiezas a reconocer que Dios no te está quitando algo bueno, te está guardando para algo mejor. Jesús nunca llamó a decisiones que comprometan la verdad. Eso significa algo muy sencillo y muy concreto. Si para avanzar tienes que mentir, ocultar, engañar o traicionarte por dentro, ese camino no viene de Él. Jesús jamás enseñó que el fin justifica los medios. Nunca dijo: hazlo aunque no sea del todo limpio. Al contrario, Él mostró que la verdad es el terreno firme donde se construye una vida que no se derrumba después. Por eso, cuando estás decidiendo,
Hay señales claras que ayudan a discernir. Si una opción te obliga a justificarte constantemente, a decir no es tan grave, a cruzar pequeños límites que antes no cruzabas, algo no está alineado. Y ahí la pregunta es simple, no pesada. ¿Esto me permite vivir en la luz o me empuja a esconder partes de mí? Jesús no te guía hacia caminos donde tengas que dividirte por dentro. La verdad, como Jesús la vivió, no es solo decir lo correcto, es vivir de forma íntegra. Puede que a veces pierdas ventajas, oportunidades o aprobación, pero ganas algo más profundo, paz interior y coherencia. Jesús sabía que una decisión tomada sin verdad puede dar resultados rápidos, pero deja heridas lentas. En cambio, una decisión tomada con verdad puede costar al inicio, pero sostiene a largo plazo. Dios no protege la verdad para complicarte la vida, sino para cuidarte, porque Él ve lo que tú aún no ves. Y cuando eliges la verdad, aunque sea incómodo, estás caminando sobre terreno seguro. Ahí, sin confusión ni ruido, la dirección de Dios se vuelve más clara, porque Jesús nunca te llama a avanzar rompiendo lo que Él vino a sanar. La voluntad de Dios siempre refleja el corazón de Cristo, porque Dios no está dividido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres voluntades distintas compitiendo entre sí. Son un solo Dios revelándose de tres maneras. Por eso, cuando buscas qué quiere Dios que hagas, no estás intentando descifrar algo oculto o contradictorio. Estás aprendiendo a reconocer un mismo corazón expresándose con coherencia y amor. Jesús es la expresión visible del corazón del Padre. Él mismo lo dijo con claridad: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso significa que todo lo que Jesús hizo, dijo y mostró, su compasión, su firmeza, su verdad, su manera de amar y corregir, es exactamente como es Dios. La voluntad de Dios nunca te llevará a un lugar que contradiga lo que viste en Cristo, porque Jesús no vino a cambiar a Dios, vino a mostrártelo. El Espíritu Santo, por su parte, no trae un mensaje nuevo ni diferente. Jesús explicó que el Espíritu no hablaría por su cuenta, sino que recordaría y afirmaría lo que Él ya había enseñado. Es decir, el Espíritu no inventa dirección, la confirma. El Padre desea, el Hijo lo revela, y el Espíritu lo aplica a tu vida con suavidad y verdad. Por eso, cuando algo viene realmente de Dios, encaja, coincide con lo que Jesús enseñó y se siente acompañado por la paz y la convicción del Espíritu. Esto es profundamente liberador. No necesitas preguntarte si Dios quiere algo distinto a lo que Jesús mostró. No necesitas temer que el Espíritu te lleve por un camino extraño. Si una decisión te aleja del amor, de la verdad, de la humildad, del perdón, de la luz que viste en Cristo, no viene del corazón de Dios. Y si una decisión te empuja a amar mejor, a vivir con integridad, a confiar más, aunque cueste, ahí estás tocando el centro de su voluntad. Dios no juega a confundirte. El Padre no dice una cosa, el Hijo otra y el Espíritu algo distinto. Es un solo amor guiándote de distintas maneras. Por eso, cuando miras a Jesús, no solo encuentras salvación, encuentras dirección. Su corazón es el mapa, su vida es la referencia y su espíritu es quien camina contigo para que no te pierdas mientras aprendes a seguirlo. Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo como guía y ayuda constante, alguien que no solo estaría cerca, sino dentro, conduciendo a toda verdad. No habló de una presencia confusa ni distante, sino de una compañía fiel que orienta el corazón cuando la mente no alcanza. El Espíritu Santo no viene a reemplazar a Jesús, viene a hacer viva su enseñanza en lo cotidiano. Cuando Jesús dijo que el Espíritu guiaría a toda verdad, estaba diciendo que no tendrías que caminar solo ni adivinar la voluntad de Dios. El Espíritu actúa como dirección interior, como luz suave que aclara,
como recordatorio constante de lo que Jesús ya enseñó. No empuja, no fuerza, no confunde, acompaña, ordena y afirma el camino correcto. Por eso, cuando el Espíritu Santo guía, no lo hace con ruido ni presión, lo hace alineando tu interior con la verdad de Cristo, ayudándote a reconocer qué viene de Dios y qué no. Así, la voluntad de Dios deja de sentirse lejana y empieza a experimentarse como una guía cercana, fiel y llena de amor. El Espíritu Santo recuerda las palabras de Jesús en el momento justo, y eso es clave para entender cómo Dios guía sin confundir. Jesús dijo que el Espíritu nos recordaría todo lo que Él había enseñado, no como una lección memorizada, sino como una verdad viva que aparece cuando más la necesitas. No siempre ocurre mientras oras o lees. Muchas veces sucede en medio de una decisión, de una conversación, de una duda concreta. De pronto, una frase de Jesús vuelve a tu mente con claridad, ilumina la situación y te ayuda a ver lo que antes estaba borroso. Eso no es casualidad, es guía. Y esa guía no llega con presión ni con ansiedad. La manera del Espíritu Santo es suave, fiel a la forma de Jesús. No empuja, no obliga, no genera pánico. Cuando algo viene del Espíritu, aunque te confronte, trae una calma profunda. Puedes sentir desafío, incluso incomodidad, pero no caos interior. La verdad se presenta con firmeza y paz al mismo tiempo. Ahí hay una diferencia importante. La prisa, el miedo y la confusión suelen venir de otras voces. El Espíritu, en cambio, acompaña con paciencia, te recuerda lo que Jesús dijo y te da espacio para responder. No te apura, no te amenaza, no te fuerza a decidir, te invita a alinearte. Por eso, cuando una palabra de Jesús regresa a tu corazón y aunque te cueste, sientes que trae luz y orden, puedes confiar. Y cuando una dirección se presenta sin violencia interior, sin culpa ni presión, estás viendo el estilo de Dios. Así guía el Espíritu Santo, recordando a Jesús, afirmando la verdad y conduciendo con una suavidad que protege y sostiene mientras caminas. La voz del Espíritu nunca contradice a Jesús porque el Espíritu no trae un mensaje distinto, trae el mismo corazón expresado de otra forma. Jesús dejó claro que el Espíritu no hablaría por su cuenta, sino que recordaría y afirmaría lo que Él ya enseñó. Por eso, cuando algo se presenta como espiritual, pero te aleja del amor, de la verdad, de la humildad o de la obediencia que viste en Cristo, no viene del Espíritu Santo. Dios no se contradice a sí mismo. El Espíritu no suaviza la verdad ni la acomoda a tu conveniencia. La ilumina para que puedas vivirla. Si una dirección te empuja a justificar lo que Jesús nunca justificó, puedes confiar en que esa voz no viene de Dios. La paz interior es una señal que Jesús dejó a sus seguidores como regalo y como confirmación. Él dijo, «Mi paz les dejo, mi paz les doy», y aclaró que no es como la paz que ofrece el mundo. No es ausencia de problemas ni comodidad garantizada, es una calma profunda que permanece incluso cuando la decisión es difícil. Cuando una elección viene de Dios, puede dar vértigo, puede exigir fe, pero no rompe tu interior. Hay una quietud que sostiene, una certeza suave que no depende de entenderlo todo. Esa paz funciona como un testigo interno. No grita, no presiona, no acelera, simplemente está. Y cuando falta, cuando hay agitación constante, inquietud persistente o necesidad de forzar las cosas, muchas veces no es falta de fe, es una advertencia amorosa. Jesús dejó la paz como señal, porque sabía que sus seguidores necesitarían una forma de reconocer su guía, aun cuando Él no estuviera físicamente.
Cuando la voz del Espíritu coincide con las palabras de Jesús y se acompaña de una paz que guarda el corazón, ahí hay dirección segura. Jesús guía a sus ovejas con una voz que se puede reconocer, no porque sea ruidosa, sino porque es familiar. Él mismo dijo que las ovejas conocen la voz de su pastor y no siguen a extraños. Eso implica algo muy humano. La voz de Jesús no confunde, no intimida, no manipula. Se reconoce porque trae verdad, aunque confronte, y porque no rompe la confianza del corazón. Y aquí aparece una pregunta sencilla pero reveladora. ¿La dirección que estás escuchando se parece a la forma en que Jesús hablaba? Con el tiempo, aprendes a notar la diferencia. Hay voces que empujan, que generan ansiedad, que te hacen sentir que si no decides ya, lo perderás todo. Y hay otra voz que, aun llamándote a dar pasos valientes, lo hace con paz. Entonces, vale la pena preguntarse con honestidad: ¿esto me acerca a amar más como Jesús o me está endureciendo por dentro? ¿Me lleva a vivir en la luz o a justificarme constantemente? Porque la voz del buen pastor siempre conduce hacia vida, nunca hacia la fragmentación interior. Jesús no guía desde el miedo, guía desde la relación. Por eso su voz se vuelve reconocible con el tiempo, no por técnica, sino por cercanía. Y ahí surge otra pregunta que aclara mucho. ¿Estoy pasando tiempo suficiente con Él como para distinguir su tono? Porque cuanto más caminas con Jesús, más evidente se vuelve cuando algo no viene de Él. Su voz puede ser firme, pero nunca violenta. Puede incomodar, pero nunca humillar. Reconocer la voz de Jesús no es un don para unos pocos. Es una promesa para quienes lo siguen. Y cuando empiezas a hacerte estas preguntas desde un corazón dispuesto, algo cambia. La confusión baja, la prisa pierde fuerza, y la dirección empieza a sentirse menos como un misterio y más como una compañía fiel que te guía paso a paso. Jesús enseñó a buscar primero el reino antes que las respuestas, porque sabía que cuando el corazón está bien orientado, muchas decisiones se ordenan solas. Él no dijo que no importaran las necesidades, las dudas o el futuro. Dijo que no fueran lo primero. Porque cuando las respuestas se vuelven el centro, el miedo suele tomar el control. En cambio, cuando el reino es primero, la confianza ocupa su lugar. Buscar el reino no es dejar de pensar, es cambiar el orden. Es decidir que antes de preguntarte qué va a pasar, te preguntes con quién estoy caminando. Jesús veía cómo las personas se angustiaban por el mañana, por el dinero, por el rumbo de la vida. Y no las juzgaba, las invitaba a algo más profundo, a confiar en el Padre que ya conoce lo que necesitan. No prometió que todo sería fácil, prometió que nada quedaría fuera del cuidado de Dios. En decisiones concretas, esto se vuelve muy práctico. A veces quieres claridad inmediata, un sí o un no, una señal evidente. Pero Jesús te enseña que antes de exigir respuestas, alinees tu corazón con el reino, con la justicia, la verdad, el amor, la fidelidad. Cuando haces eso, muchas opciones pierden fuerza y otras se vuelven claras. No porque tengas toda la información, sino porque sabes desde dónde estás eligiendo. Buscar primero el reino también libera de la presión de acertar siempre. Jesús no dijo, busca el reino y nunca te equivocarás, sino busca el reino y confía. Caminar con Él implica dar pasos reales, en decisiones reales, sabiendo que Dios no te abandona en el proceso. Cuando el reino es primero, las respuestas llegan en su tiempo, y aunque no lleguen todas de golpe, el corazón aprende a descansar. Y desde ese descanso, decidir se vuelve menos una carga y más una expresión de confianza. Jesús llamó a confiar día a día, no a controlar el futuro, porque sabía cuánto peso añade el mañana cuando intentamos cargarlo hoy. Él fue muy claro: no vivas adelantándote, no te consumas imaginando escenarios, no gastes la fuerza de ahora tratando de dominar lo que aún no existe.
No porque el futuro no importe, sino porque el corazón humano se rompe cuando intenta ocupar un lugar que solo le corresponde a Dios. Con sus palabras, Jesús no promovía la irresponsabilidad, promovía la confianza. Enseñaba que cada día trae su propio desafío y también su propia gracia. Cuando intentas controlar el futuro, la ansiedad crece, la fe se encoge y las decisiones se vuelven defensivas. Empiezas a elegir desde el miedo a perder, no desde la libertad de confiar. Jesús sabía que ese tipo de control no protege, desgasta. Confiar día a día cambia la forma de decidir. En lugar de preguntarte ¿y si todo sale mal?, empiezas a vivir con una pregunta más sana. ¿Qué paso fiel puedo dar hoy? No es resignación, es descanso activo. Es caminar sabiendo que Dios ya está en el mañana, aunque tú todavía no lo veas. Jesús no negó que habría preocupaciones. Enseñó a no dejar que gobiernen. Esta enseñanza libera mucho. No tienes que tener todo claro. No tienes que prever cada resultado. No tienes que asegurar cada detalle. Jesús te invita a una fe que camina paso a paso, donde cada decisión se toma con la confianza de que Dios sigue guiando mañana como guía hoy. Y cuando sueltas el control del futuro, algo se acomoda por dentro. La prisa baja, el miedo pierde fuerza y el presente se convierte en el lugar donde Dios realmente habla y sostiene. Jesús no exige perfección, pide disponibilidad. Eso cambia por completo la forma de caminar con Él. Nunca llamó a personas impecables, llamó a personas dispuestas. Pescadores inseguros, hombres con dudas, corazones impulsivos, gente que fallaba y volvía a levantarse. Jesús no esperaba que lo tuvieran todo resuelto, esperaba que estuvieran abiertos. Porque la perfección paraliza, pero la disponibilidad permite que Dios trabaje con lo que hay, aquí y ahora. Ser disponible es decir, aquí estoy, incluso sin garantías. Es avanzar aún sabiendo que puedes equivocarte. Jesús no buscaba seguidores que nunca tropezaran, sino corazones enseñables. Por eso Pedro pudo fallar y aún así ser restaurado. Por eso Tomás pudo dudar y aún así creer. La voluntad de Dios no se pierde por no hacerlo perfecto, se pierde cuando el corazón se cierra. Y en ese mismo camino aparece algo que cuesta aceptar. Con Jesús, incluso las pausas forman parte de la voluntad de Dios. No todo es avanzar, decidir, resolver. A veces Dios te detiene, no para castigarte, sino para cuidarte. Jesús mismo se detenía, se retiraba, descansaba, oraba. No vivía reaccionando a cada urgencia. Sabía que el ritmo también es obediencia. Hay pausas que sanan, pausas que ordenan, pausas que preparan. El problema es que solemos interpretarlas como retraso o fracaso. Pero con Dios, una pausa nunca es pérdida de tiempo. Es espacio para que el corazón se alinee, para que la fe madure, para que la dirección se aclare. Jesús no te apura porque no teme llegar tarde. Él sabe cuándo moverte y cuándo quedarte quieto. Caminar con Jesús no es hacerlo todo perfecto ni rápido. Es estar disponible, incluso en el silencio. Es confiar en que si hoy no avanzas, Dios sigue obrando. Y es descansar en esta verdad sencilla y liberadora. Cuando tu corazón está abierto, incluso tus pausas están dentro del cuidado y la voluntad de Dios. ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Qué parte de este mensaje tocó más tu corazón? Si tienes una petición, una carga o incluso un pequeño testimonio de lo que Dios ya está haciendo en ti, escríbelo. No estás hablando al vacío. Somos una comunidad que ora, que acompaña y que cree juntos. Si este mensaje te trajo paz, claridad o esperanza, dale like como un gesto sencillo de gratitud. Suscribirte y compartir este mensaje ayuda a que llegue a más personas que hoy necesitan escuchar que Dios no las ha soltado. A veces compartir es también una forma de amar, de extender la mano a alguien que quizá está en silencio. Jesús dijo, no se turbe su corazón, crean en Dios,
crean también en mí. Que esa palabra te acompañe hoy. Que camines con confianza, incluso si no lo entiendes todo. Dios está contigo en cada paso, también en los lentos. Te mando un abrazo grande, de esos que sostienen el alma. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por caminar con nosotros. Nos vemos pronto.